Auspicia QBE Seguros La Buenos Aires. Bien, ya vamos a estar con Margarita Barrientos en el final del programa. Estamos ahora con Laura Sommer, con Matías Di Santi de Chequeados, que han conformado una estructura de enorme importancia republicana, porque se dedican a chequear si lo que dice el político después se concreta o no. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andás? Vamos a comenzar entonces directamente, no hace falta más anclaje, con 1, 2, 3, 4 y 4. 4 de las incumplidas y 4 de las cumplidas, ¿sí? ¿Está? De los ítems, ¿sí? O más o menos. Ya nos lo van a explicar. Dale. Vamos con la primera, ¿sí? Crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Ahí lo teníamos, Nelson, al presidente de la Nación. Hay que crear trabajo, cuidando lo que tenemos. El presidente se refiere al empleo privado, porque él es de alguna manera cuestionado que hace 4 años no se genera empleo privado en la Argentina. Y la realidad es que es una promesa incumplida. Nosotros la calificamos como incumplida. ¿Por qué? Porque los datos oficiales muestran que si tomamos desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año, que es el último dato oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, tenemos 120.000 puestos de trabajo menos dentro del sector privado formal. Y si hacemos la comparación septiembre de 2016 contra septiembre de 2015, que es lo que se debe hacer, te da un valor un poco menor, pero hay una caída muy importante también de casi 90.000 puestos de trabajo. Eso muestra de alguna manera que si cayó el sector formal, podemos decir que también cayó muchísimo el sector informal, que es lo que siempre se dice, ¿no? Perfecto. Segunda promesa de campaña. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Laura. Bueno, un spot que los últimos días vimos varias veces, ¿no? Tenemos otra incumplida, claramente. ¿Por qué incumplida? Porque no solo sigue habiendo trabajadores que pagan ganancias, sino que hay más trabajadores que pagan ganancias que en el momento que el presidente Mauricio Macri asumió. ¿Cuántos? Bueno, la AFIP no publica los datos de quienes pagan ganancias, pero sí publican los datos de los trabajadores que pagan ganancias. De vuelta, como Matías señalaba recién, sobre los asalariados que pagan ganancias, sí tenemos datos oficiales de AFIP. El último dato oficial es uno que presentó Marcos Peña en febrero de este año, previo a las paritarias. Entonces había 1.100.000 trabajadores que pagan ganancias, eso era el 10%. Según los cálculos de Marco Labaña del Frente Renovador, a fin de este año serían 2 millones, porque post-paritarias aumentó el número. Y también hay que decir, aumentó el número porque, aunque en febrero el presidente subió el mínimo no imponible de ganancias, también dejó sin efecto un decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que todos los tributaristas decían que había distorsionado el sistema porque estableció con una foto diciendo quienes en 2013 ganaban menos de 15.000 pesos no pagan ganancias. Correcto. Y con los años por ahí esos ganaban mucho más que otros, Así es. pero seguían excluidos. Conclusión, no solo se terminó con el pago de ganancias durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que hay más trabajadores que la pagan. Tercera promesa. Nosotros vamos a poner el país en marcha. ¿Cómo? Lanzando el plan de infraestructura más importante de la historia, que va a dinamizar nuestras economías regionales y teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito. Bajar la inflación a un dígito, prometió Mauricio Macri durante el debate con Daniel Scioli. Si uno mira tanto los datos oficiales de INDEC como fuentes alternativas, la realidad es que durante el segundo semestre la inflación bajó, si uno lo compara con el primer semestre, pero si miramos la variación interanual de la inflación, estamos hablando de que este año va a haber un número mucho más alto que el año anterior. Si tomamos tanto los datos del IPC Congreso, que calcula el Frente Renovador, como el IPC 9 provincias, que calcula el centro cifra de la CTA, del sector que lidera el sindicalista Hugo Yasky, el año pasado, 2015, tuvimos un 27% de inflación y este año todas las fuentes hablan de un número mayor al 40%. No solo es mayor que el 2015, sino que también es mayor a la previsión oficial que había hecho el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Pratgay, que había hablado de un 25% de inflación interanual. Cuarta promesa. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años.
Bueno, decía 1 millón de créditos a 30 años, lo que además de haber dicho en el debate pre-balotage con Daniel Scioli, figuraba en la plataforma de Cambiemos, era que esto se iba a hacer desde el momento en el que asumiera el nuevo gobierno, que ibas a pagar una cuota similar a la de un alquiler, que no iba a haber tasa de interés. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno fijó créditos a largo plazo 4 meses después de haber asumido, pero diferentes a los que había prometido. ¿Cómo son esos créditos? No son a 30 años, sino a 20. No tienen tasa cero, sino de 3,5%, o desde 3,5%. Y estamos muy lejos del número de 1 millón de créditos hipotecarios del que hablaba el gobierno de Cambiemos antes de asumir. Según los datos de noviembre del Banco Central de la República Argentina, teníamos entonces solo, perdón, 170.000. No, sí, 170.000, pero 1.000 millones de pesos de créditos hipotecarios hasta noviembre de 2016. Correcto. Muy bien. Promesa también hecha por el presidente Macri cuando era de campaña, el de extender la asignación universal por hijo e incluir a los hijos de monotributistas. Así es. Llegamos a una cumplida. Teníamos todas incumplidas, esa es cumplida finalmente, y el presidente realmente esto lo cumplió porque emitió un decreto que lo que hizo fue extender la asignación familiar para los hijos de los monotributistas. Esto posibilitó que 1.200.000 chicos nuevos tengan la asignación, y esto se suma a 200.000 beneficiarios más que se sumaron a la asignación universal por hijo. ¿Qué pasó desde que asumió Macri? Los programas sociales han aumentado su cantidad de beneficiarios o se han actualizado los montos. Lo que sí ha sucedido es que este año la actualización de los montos de los programas sociales han estado muy por debajo de la inflación, tanto si uno toma la asignación universal por hijo como si toma los 2 aumentos anuales de la jubilación mínima en marzo y septiembre de este año. Perfecto. Otra de las promesas de campaña. Justicia independiente, que termine con la impunidad. También eso genera mucho enojo e irritación en la sociedad, que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan. Ley del arrepentido. Ley del arrepentido. Bueno, otra cumplida, ley del arrepentido, efectivamente tenemos. El gobierno de Cambiemos envió un proyecto de ley en abril, a pocos meses de haber asumido. El proyecto que se aprobó no fue el texto que mandó el Poder Ejecutivo, sino uno que había presentado el Frente Renovador. Massa y Camaño eran los autores de ese proyecto, que consiguió consenso y que el oficialismo votó. ¿Y qué permite la ley del arrepentido? Permite que aquel que entrega a la justicia información que incrimina a alguien que esté por arriba de la persona que está arrepentida en una organización criminal, tanto en narcotráfico como en trata de personas, como en delitos económicos, como en casos de corrupción, cosa que antes no existía, puede tener una reducción de la pena. ¿Quiénes están excluidos? Todos los funcionarios que para ser destituidos necesitan un juicio político. Ni el presidente, ni el jefe de gabinete, ni los ministros de la Corte pueden ser nunca arrepentidos. Perfecto. Vamos con otra de las promesas de Mauricio Macri. Yo les quiero proponer, que es una de mis 3 propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico. Matías. Enfrentar y derrotar el narcotráfico es una promesa que nosotros calificamos como en proceso adelantada. ¿Por qué? Porque el presidente, la verdad es que tomó varias decisiones de política pública para derrotar el narcotráfico. Estamos hablando de proyectos de ley que por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional se sancionaron en el Congreso de la Nación. Estamos hablando de extinción de dominio, la ley del arrepentido, la ley de precursores químicos, la ley de fragancia, recién la ministra hablaba de ese tema. Todas leyes que por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, obviamente con los votos del Congreso, se pudieron aprobar este año. Varias de estas leyes forman parte del programa Justicia 2020 que presentó el ministro Germán Garabano, que hablan de este punto, pero además tenemos datos respecto de decomiso de drogas, porque se han puesto muchos recursos en lo que es decomiso de drogas. Las drogas sintéticas, es decir, el éxtasis, las metanfetaminas, drogas que se registra una gran cantidad de consumo en los últimos años en la Argentina, aumentaron en un 400% el decomiso, y la cocaína aumentó un 40%, estamos hablando de aumentos interanual, ¿no? De este año, lo proyectado para fin de año, con respecto al año anterior. Y esto es muy por encima de lo que se venía registrando durante el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso nosotros le ponemos en proceso adelantada la promesa. La última de las promesas que vamos a considerar por el día de hoy. 10 años sin radarizar, sin poner escáner, sin ocupar los ríos.
Eso tenemos que hacerlo desde el primer día y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del Paco, como lo decía hace un instante, que es el peor mal que está destruyendo nuestra familia. Laura. Bueno, 10 años sin radarizar. Y vamos a hacerlo desde el primer día, o tenemos que hacerlo desde el primer día, dice el presidente. Según el informe que presentó el gobierno del Estado del Estado, Sí, correcto. El 17% de la frontera argentina está radarizada, el resto no. ¿Qué pasó en este año y por qué le pusimos en proceso, no adelantada como en el caso de la última que presentó Matías, sino en proceso de morada? Porque este año todavía no se logró avanzar con ningún nuevo radar. Lo que el secretario de Frontera reconoce es que estamos todavía en un paso previo, hay que alambrar algunos lugares de frontera. En ese estado estamos. Hay que, antes de radarizar, hacer otras cosas. La ministra hablaba recién de que el hormiguero... Sí, exactamente. Bueno, la situación es una situación preocupante. El gobierno tomó medidas, hizo acciones, pero todavía está lejos de lograr el objetivo. Laura, Matías, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Nelson. Bien, quisimos hacer con Laura y Matías este somero análisis que muestra lo logrado y lo que falta por lograr. Después voy a hacer una reflexión a propósito de esto, una vez que terminemos de hablar con Margarita Barrientos, que es el próximo bloque que ya viene en un minuto. Siempre que mires el mar, recuerdes el